Hay lugares abandonados que deberían quedarse así, vacíos. Casas donde el polvo cubre los muebles, donde las ventanas llevan años cerradas y donde nadie debería seguir viviendo. Pero lo más extraño es que a veces, cuando entras, sientes que alguien ya sabía que ibas a llegar. Lo que vas a escuchar esta noche son 3 historias distintas, 3 personas diferentes, 3 casas abandonadas, y en todas pasó algo imposible. Lo peor es que ninguna de ellas terminó realmente vacía. Así que apaga las luces, ponte cómodo y escucha hasta el final, porque la última historia tiene un detalle tan perturbador que todavía hoy no encuentro una explicación lógica. Nunca me habían gustado las exploraciones urbanas. De hecho, la única razón por la que terminé entrando a esa casa fue por culpa de mi primo Iván. Él veía videos de lugares abandonados todo el tiempo y estaba obsesionado con encontrar uno real, no para subirlo a internet, solo quería sentir la adrenalina. Una tarde, mientras íbamos camino a casa de mi abuela, vimos una construcción vieja a un costado de la carretera. La casa estaba completamente aislada. No había otras viviendas cerca, solo árboles secos y un portón oxidado medio abierto. Iván me dijo: 5 minutos y nos vamos. Ese fue el primer error. La casa parecía mucho más vieja por dentro. El aire olía húmedo, como madera podrida. Había platos sobre la mesa, ropa tirada en el suelo, incluso una televisión antigua cubierta de polvo. Lo raro era que no parecía saqueada, parecía abandonada de golpe, como si alguien hubiera salido corriendo. Mientras recorríamos la planta baja, encontré algo extraño en la pared del comedor. Marcas, rayas largas hechas con algo filoso. Conté más de 20. Iván bromeó diciendo que seguro alguien había estado encerrado ahí. Yo me reí, pero honestamente ya quería irme. Entonces escuchamos el primer ruido, un golpe seco arriba. Los dos nos quedamos congelados. Iván dijo: «¿Seguro fue un animal?». Pero sonó otra vez, más fuerte, como pasos, lentos, caminando de un lado a otro. Recuerdo perfectamente el silencio que vino después. Ese silencio incómodo, donde hasta respirar se siente demasiado fuerte. Iván tomó su celular y empezó a grabar. Subimos las escaleras. Cada escalón crujía horrible. Y arriba solo había un pasillo largo, completamente oscuro, con varias puertas cerradas. No sé explicar por qué, pero sentí algo muy raro ahí arriba, como si alguien estuviera observándonos desde el fondo. Iván abrió la primera puerta. Vacía. La segunda, también. Pero en la tercera encontramos algo que todavía me pone la piel fría. Había una silla colocada frente a la pared. Y sobre la pared, cientos de pequeños golpes, como marcas de uñas. Ahí fue cuando escuchamos la respiración. Detrás de nosotros. Giramos de inmediato. No había nadie, pero la respiración seguía escuchándose. Lenta, profunda, muy cerca. Iván dejó de bromear. Me dijo: «Nos vamos ya». Y justo cuando empezamos a caminar hacia las escaleras, escuchamos una puerta cerrarse de golpe al final del pasillo. Los dos corrimos. No queríamos mirar atrás, pero mientras bajaba las escaleras, escuché claramente pasos siguiéndonos arriba. Rápidos, demasiado rápidos. Salimos de la casa casi tropezándonos, y cuando llegamos al coche, Iván se quedó mirando hacia una de las ventanas del segundo piso. Nunca olvidaré su cara. Le pregunté qué pasaba, y me dijo algo que jamás había escuchado decirle con miedo real. Había alguien mirándonos. No quise preguntar más. Nos fuimos, y durante semanas intentamos convencernos de que había sido un vagabundo o alguien escondido ahí. Hasta que revisamos el video. La grabación mostraba el momento exacto en que abrimos la tercera habitación. La silla, la pared, las marcas. Pero al fondo del cuarto había una sombra parada, completamente inmóvil. Y lo peor es que ninguno de los dos la vio mientras estábamos ahí.
Esto pasó cuando tenía 17 años. Un amigo de mi hermano organizó una salida para explorar una casa abandonada en las afueras del pueblo. Éramos 5 personas. Todos llevábamos linternas y cámaras porque queríamos grabar algo paranormal. Ahora me arrepiento muchísimo de eso. La casa tenía fama de estar embrujada porque, según la gente del lugar, una familia completa desapareció ahí dentro en los años 90. Nunca encontraron los cuerpos. Yo no creía en nada de eso, hasta esa noche. Entramos cerca de las 10. La casa era enorme, 2 pisos, con sótano. Y apenas cruzamos la entrada, sentimos un frío horrible. Uno de los chicos, Daniel, encontró fotografías familiares tiradas en el piso. Las recogió y empezó a enseñárnoslas. Había una niña pequeña en casi todas, siempre seria, siempre viendo directamente a la cámara. Seguimos avanzando hasta llegar a la cocina. Y ahí vimos algo que ninguno pudo explicar. Había comida reciente. No mucha, pero sí reciente. Pan, una botella de agua abierta y una vela derretida todavía suave. Eso significaba que alguien había estado ahí hace poco. Daniel quería irse, pero los demás insistieron en seguir. Entonces bajamos al sótano. Y honestamente, desde que pisé ese lugar sentí que algo estaba mal. Las paredes estaban húmedas, olía horrible, y en una esquina había juguetes viejos acumulados, muñecas, peluches, carritos, como si alguien hubiera hecho un pequeño cuarto para un niño. Uno de mis amigos empezó a grabar mientras bromeaba diciendo: «Si hay fantasmas, aparezcan». En ese momento escuchamos un golpe arriba, después otro, y luego pasos, corriendo, en el piso de arriba. Todos guardamos silencio, porque sonaban como pasos pequeños, como los de un niño. Daniel dijo: «No estamos solos». Y justo después escuchamos una voz, muy bajita, pero clarísima. Una niña diciendo: «Mamá». Sentí un escalofrío tan fuerte que casi se me cae la linterna. Los 5 subimos corriendo, pero arriba no había nadie. Sin embargo, una de las fotos familiares ya no estaba donde Daniel la había dejado. Apareció sobre las escaleras, sola, como si alguien la hubiera puesto ahí. Y entonces vimos algo peor. La niña de la fotografía estaba detrás de nosotros, no físicamente, reflejada en un espejo del pasillo. Todos la vimos. Una niña parada al fondo, quieta, con la cabeza ligeramente inclinada. Giramos inmediatamente. No había nadie. Cuando volvimos a mirar el espejo, tampoco estaba. Ahí sí entramos en pánico. Corrimos hacia la salida. Pero Daniel se detuvo. Dijo que alguien le había agarrado la chamarra. Literalmente estaba temblando. Y cuando encendimos la luz hacia él, vimos una pequeña marca en su muñeca, como dedos pequeños. Nos fuimos de inmediato y jamás volvimos. Pero aquí viene lo peor. Días después, Daniel revisó el video grabado en el sótano. Al principio no se veía nada raro, hasta que escuchamos otra vez la voz de la niña. «¡Mamá!». Pero esta vez había algo más. Otra voz. Una voz adulta, muy cerca del micrófono, diciendo: «No debieron entrar». No pensaba contar esta historia nunca, porque, sinceramente, todavía me cuesta dormir desde aquella noche. Yo trabajaba repartiendo paquetes hace unos años, y una tarde recibí una entrega para una dirección bastante alejada de la ciudad. Cuando llegué, pensé que GPS se había equivocado, porque frente a mí había una casa abandonada. Las ventanas estaban rotas, el jardín completamente muerto, y no había ningún coche cerca. Intenté llamar al cliente, pero nadie respondió. Ya estaba por irme cuando vi movimiento dentro de la casa. Alguien apartó una cortina, solo por un segundo. Así que pensé que sí vivía alguien ahí. Tomé el paquete y me acerqué. La puerta principal estaba entreabierta. Golpeé varias veces. Nada, pero escuché algo adentro, como un televisor encendido. Entré apenas unos pasos y grité: «¿Entrega?». Entonces, escuché una voz de hombre desde el segundo piso: «Sube». No sé por qué lo hice. Supongo que pensé que sería rápido. Las escaleras estaban llenas de polvo.
excepto por unas huellas. Huellas recientes, como si alguien hubiera subido hacía poco. Mientras avanzaba escuché el sonido del televisor más fuerte. Y también otro ruido. Algo arrastrándose. Llegué al segundo piso. Había una sola puerta abierta al final del pasillo. La televisión estaba encendida dentro de esa habitación. Transmitía pura estática. Y frente al televisor había un hombre sentado, de espaldas, completamente inmóvil. Le dije: «Traigo un paquete». No respondió. Me acerqué un poco más. Y entonces noté algo extraño. El hombre no respiraba. Ni siquiera se movía. Nada. Le pregunté otra vez si podía dejar el paquete ahí. Y lentamente, muy lentamente, la cabeza comenzó a girar hacia mí. Pero el cuerpo no. Solo la cabeza. Hasta quedar mirando directamente hacia donde yo estaba. Nunca voy a olvidar esa cara. La piel pálida, los ojos abiertos de más y una sonrisa enorme, demasiado grande. Solté el paquete y corrí. Pero mientras atravesaba el pasillo, escuché algo detrás de mí. Pasos, arrastrándose rápido, como si alguien caminara descalzo sobre la madera. Bajé las escaleras casi cayéndome. Y antes de salir escuché la voz otra vez, ahora mucho más cerca, diciendo: «Olvidaste tu cámara». Yo nunca llevaba cámara. Salí de la casa y me encerré en la camioneta. Estaba temblando tanto que tardé varios segundos en arrancar. Y cuando finalmente levanté la vista, lo vi parado en la ventana del segundo piso, sonriendo. Pensé que todo había terminado ahí, hasta 2 días después. La empresa me llamó. Querían saber por qué había dejado tirado el paquete. Les expliqué todo. Y me dijeron algo que me heló la sangre. Esa dirección llevaba abandonada más de 15 años. Nadie había vivido ahí desde que encontraron muerto al dueño de la casa, sentado frente a un televisor encendido, en el segundo piso. Hay casas abandonadas que solo guardan polvo y silencio, pero otras parecen guardar algo más, algo que no quiere irse. Y después de escuchar estas historias, quiero preguntarte algo. Si encontraras una casa completamente abandonada, pero escucharas a alguien llamarte desde dentro, ¿entrarías? Te leo en los comentarios. Buenas noches.